En este proyecto vamos a hablar acerca de las 8 regiones geoeconómicas de México, diciendo qué estados abarca cada una. También hablaremos acerca de lo que es el neoliberalismo y cómo inició en México. También hablaremos de lo que es la impunidad y cómo es un problema que afecta gravemente a México. Veremos por qué México es el segundo país con mayor índice de impunidad en el mundo según Forbes. Hablaremos no solo a nivel nacional, sino también a nivel estado. Veremos cómo la impunidad y la corrupción afecta a la democracia que se vive aquí en México. La región geoeconómica del noroeste la integran Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. La del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La región geoeconómica del occidente se conforma por Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. La región oriente por Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. De la región geoeconómica del centro norte forma parte Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. De la centro sur, la Ciudad de México, México y Morelos. A la región geoeconómica del suroeste pertenecen Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De la de sureste, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. El neoliberalismo. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo, es la corriente económica y política capitalista. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general, y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. En México surge un período de cambio de gobiernos de política económica llamados tecnócratas o neoliberales, teniendo como primordial característica el impulso de la economía de libre mercado. Esto empieza con la disminución de aranceles a la exportación y el inicio de nacionalizaciones privatizadas. Cobra impulso con el ingreso de México al GATT en enero de 1986 con Miguel de la Madrid y alcanza su apogeo con la firma del TLCAN bajo el gobierno de Carlos Salinas, con el que empieza a perder popularidad el nuevo modelo económico después de la gran devaluación del peso mexicano frente al dólar en los primeros días del gobierno de Zedillo. De 1982 a 1988 llega Miguel de la Madrid al poder en una de las épocas más difíciles del país, debido a su antecesor José López Portillo. La inflación subía cada año, el desempleo creció y hubo caídas drásticas en producción. Para resolver tales problemas, emprendió la renovación moral de la sociedad, elaborando un plan global de desarrollo, en el que estableció a nivel constitucional un sistema de planificación democrática. Inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización así como la privatización de empresas estatales. Ante la severa crisis económica, donde se alcanzó el 3.100% de devaluación del peso, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y se comprometían a no aumentarlos. La impunidad. La impunidad es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley. Sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil, o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades. ¿Cómo reducir la impunidad en México? Una de las formas sería reorientar los recursos a lugares que lo necesitan. Por ejemplo, capacitar mejor a los policías. México tiene 355 policías por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de 332. En contraste, el promedio de jueces a nivel internacional es de 17 por cada 100.000 habitantes, mientras que México cuenta con solo 4 por cada 100.000.
El rector recomendó también incrementar el número de jueces, pues ellos son quienes procesan a los detenidos y, por razones como su carga de trabajo, se ven impedidos a llevar un seguimiento más detallado de los casos. En cuanto a los funcionarios, el rector sugiere que las medidas anticorrupción deben estar diseñadas para todos los ciudadanos, incluidos los políticos, de cualquier jerarquía, que ocupen cargos públicos. Impunidad en los estados mexicanos. La impunidad es generalizada en el país. Los datos de seguridad pública e impartición de justicia muestran que la cotidianidad de no perseguir y castigar un delito es alta o muy alta en 25 estados. En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos. Pero también se tomó en cuenta la cifra negra de delitos. Es decir, aquellos no denunciados o que no derribaron en una averiguación previa. Si se toman en cuenta los delitos consumados, más la cifra negra, aquellos no denunciados por los ciudadanos, el estudio de la UDLAP concluye una impunidad simple y llana. Es decir, que los delitos sin castigo en México serían el 99% de los casos. Impunidad en el neoliberalismo. La marginación y miseria que genera este criminal modelo económico ha obligado a millones de trabajadores en todo el mundo a abandonar sus lugares de origen para buscar sustento en los países hegemónicos. Otro culpable, y quizás el más responsable, es el gobierno mexicano, por permitir la impunidad y por permitir que las mismas autoridades se hayan coludido con el crimen. No son tiempos de perdón y olvido. Siguen siendo tiempos de justicia y exigencia como la que en los últimos meses los ciudadanos, maestros, obreros, empleados, amas de casa, niños, mujeres, ancianos y jóvenes han reclamado al Estado mexicano para que cese la impunidad en que sobreviven. Contra la impunidad. Mayoría quiere decir tener más fuerza. Tener mayor capacidad de acción para imponernos, por las vías de la democracia, a los intereses y las fuerzas que se oponen al cambio, que son las fuerzas de la corrupción, la impunidad y la delincuencia, las que se benefician del incremento de la desigualdad social y la pobreza, las que lucran con la dependencia económica y la asimetría de nuestros intercambios internacionales, las que se someten políticamente y establecen complicidades con voluntades ajenas, expresó Cárdenas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas refirió que la impunidad y la corrupción son el principal problema que ha generado una desafección con la democracia, sus instituciones y sus procedimientos. La corrupción, así como la impunidad, afectan la democracia de todo el país y advirtió que también está presente el riesgo de regresión a sistemas autoritarios y dictatoriales si persisten problemas como la desigualdad. La democracia está incompleta donde las condiciones de desigualdad no permiten el desarrollo pleno de los seres humanos. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las recientes capturas de exgobernadores requeridos por la justicia son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. La localización de estos exgobernadores fue gracias al intercambio de información y trabajo coordinado de instituciones del gobierno mexicano con las de otros países. Peña aseguró que su gestión asume la demanda de la sociedad mexicana y mundial de integridad, probidad y honestidad por parte de los servidores públicos. Conclusión. Gracias a este trabajo pudimos observar y saber más acerca de un tema en el cual abarcaba varios temas acerca de la democracia, economía, política, etc. En la democracia hay varios aspectos que no cuadran, perjudican o mejoran el aspecto de la democracia en varios temas dependiendo el área. Pero esta vez que hablamos de la impunidad y cómo es que perjudica a la democracia y los partidos que están en contra de esto y el por qué, siento que nos hizo comprender mucho mejor en el cómo se maneja la impunidad en nuestro país. Este trabajo fue elaborado por José Manuel Guerrero, Alexa González y José Antonio Valleza.